Si aún no lo has hecho, es hora de concentrarse por completo en el mercado de las criptomonedas porque en los últimos días ha habido algunos desarrollos absolutamente monumentales de los que debemos hablar. Y también hay algunas señales muy fuertes de que podríamos estar viendo un periodo increíble para las altcoins en los próximos meses. Así que hoy quiero hablar sobre cómo puedes posicionarte para esta eventualidad. Echaremos un vistazo a algunos de los gráficos de la variedad de altcoins y también pues responderemos la pregunta de si es demasiado tarde para comprar. Muchas de estas altcoins después de haber rebotado del piso se encuentran en puntos muy interesantes, eso ya te lo adelanto. Así que vámonos directamente a la pantalla porque hoy tengo muchas cosas, recalco, muchas cosas que contarte. Como siempre, si lo que estás a punto de ver te gusta y te aporta valor, pues no dudes en regalarme un simple like aquí debajo y en suscribirte, que estamos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores y me hace verdaderamente ilusión que lleguemos a esa cifra redonda de 20.000 suscriptores, 20.000 fanáticos del sector cripto o gente simplemente que le gusta las criptomonedas. Empecemos haciendo un breve análisis de cómo se encuentra Bitcoin, porque justamente ahora realmente nos encontramos en un rango muy importante que destriparemos a continuación y te contaré por qué es un rango muy importante. Pero primero vamos por el contexto, y el contexto es que Bitcoin ha empezado con un movimiento alcista desde pues prácticamente el 12 de julio hasta lo que sería antes de ayer, que ha subido casi que un 20%. Aquí me daba aproximadamente un 17%. Es una auténtica barbaridad, entendiendo del momento en que empezó a salir de este rango de lateralización, que fue cuando llegó a ese punto más bajo, fue este rango de lateralización, y una vez que rompimos este rango de lateralización ha subido aparentemente un 17%. Ahora en las últimas horas, al igual que en el último día, ha tenido un retroceso que va por ahora pues prácticamente que de un 4% si no recuerdo mal, casi un 4%. ¿Qué implica este retroceso? Pues implica que después de cada movimiento alcista parabólico, al menos en el corto plazo, es normal que veamos retrocesos de este calibre, porque el precio siempre necesita, como ya sabemos, después de todo el tiempo que he hecho énfasis en todo ello, el precio siempre necesita retroceder, porque el precio siempre necesita retroceder para volver a coger fuerza o simplemente para marcar el siguiente movimiento. Lo interesante es que Bitcoin ha ido justamente a retroceder en un nivel muy importante, y te explico por qué. Como te decía, el nivel de los $66.000 ha sido el techo de esta subida en el corto plazo y ha marcado pues ahora ese retroceso hasta los $64.000. ¿Por qué es importante este nivel? Hago énfasis porque si miramos el gráfico simplemente llevándonos pues en este rango que llevamos de lateralización después de que Bitcoin tocó máximos en los $74.000 aproximadamente, se puede observar que el nivel de los $66.000 marcó en anterioridad, en el anterior vez que fuimos a tocar máximos históricos, que llegamos a los $72.000, marcó el nivel para ir a hacer nuevos máximos históricos. Si te fijas, cuando volvimos a tocar ese mismo nivel, marcamos de nuevo los $72.000. Ahora aparentemente hemos tenido un retroceso hacia los $64.000. Podría ser que ha negado o que ha pues realmente interrumpido esa subida a los $66.000. Pues no lo sabemos hasta que se confirme, al menos durante esta semana, el marco semanal. Pero por el momento podemos observar que el precio de Bitcoin se encuentra dentro de este rango de lateralización en los niveles más importantes para sobre todo entender si el siguiente movimiento alcista nos podría dejar cerca de nuevo de máximos de los $72.000, entendiendo que esto haya sido una subida confirmada y no haya sido pues una subida simplemente para dejarnos lo que sería otro retroceso para ir de nuevo a este rango de los $60.000. Por el momento parece que tenemos que esperar, pero al menos tenemos que ser conscientes que el precio de Bitcoin está ahora mismo lateralizando entre los $64.000, $66.000, y eso es muy importante porque superar los $66.000 podría marcarnos de nuevo, como vivimos pues en mayo, tocar de nuevo los cercanos $70.000. Estamos presentes y ese es el análisis simplemente que tienes que tener ahora mismo presente tú delante de tu pantalla para ver el siguiente movimiento que nos pueda dejar Bitcoin. Ten presente los $66.000 que podrían marcar un nuevo máximo o acercarnos al máximo de los $72.000 como vimos en mayo. Ahora, realmente, ¿por qué el precio ha rebotado con tanta fuerza? Entremos ahora en el tema de por qué el precio de Bitcoin, al igual que las criptomonedas, han rebotado con tanta fuerza. Si se habían adelantado, se habían lo que sería pronunciado titulares bastante negativos para el sector cripto, se habían anunciado titulares bastante negativos para el sector cripto, como fueron las liquidaciones por parte de Alemania de todo su Bitcoin, como fueron las liquidaciones de MTGOX y como también diferentes factores negativos que vinieron acompañados por toda esa manipulación bajista que vimos en el sector cripto. Pero en este tweet nos destripan bastante bien por qué realmente el mercado se ha comportado tal que cómo se ha comportado. La forma en que terminan estas liquidaciones es cuando los vendedores se quedan sin monedas. Ahora te explico esto. Suena obvio, pero la clave es ignorar dónde intervienen los compradores. ¿Qué significa esto cuando las liquidaciones
¿Qué significa esto de que cuando terminan estas liquidaciones es cuando los vendedores se quedan sin monedas? Esto implica que esa caída bajista termina cuando, pues por ejemplo, Alemania ha terminado de vender sus bitcoins. Al igual que las liquidaciones que hemos visto por parte de Metegox podrían desencadenar un mercado bajista más prolongado en el tiempo, se observó que simplemente este retroceso pudo haber sido pues por una manipulación de las ballenas y las instituciones, o también podría haber sido desencadenado por todo el miedo del rumor de lo que podría pasar con las ventas de ese Bitcoin que iban a entrar al mercado por parte de Alemania. Ya sabemos que el mercado siempre se mueve primero por el rumor y luego cuando sucede esa noticia en sí, el mercado tiende pues a rebotar de forma contraria a como todo el mundo piensa que podría pues actuar. Ya te lo comenté yo en su momento, que yo no estaba asustado por la venta de los Bitcoins de Alemania, sino que yo estaba asustado por todo el miedo que podría desencadenar esa posible venta de Alemania. Una vez que hubo muchísimo miedo y anunciaron esa venta, se puede observar como el precio de Bitcoin, al igual que el de las criptomonedas, rebotó, y no rebotó flojo, sino rebotó con mucha fuerza, dejando a todo el mundo liquidado que pensaba que todo esto iba a desencadenar un mercado bajista más prolongado en el tiempo. Ahora hay que centrarnos en un factor muy importante para entender lo que está sucediendo y por qué esto podría ahora desencadenar un movimiento alcista bastante fuerte. Porque si alguien está pues aprovechando esta caída, están siendo los ETFs de Bitcoin al contado, las instituciones que respaldan los ETFs de Bitcoin al contado, porque están comprando más Bitcoin que nunca. Están comprando más Bitcoin que incluso hace meses cuando estaban comprando de forma muy agresiva, y esto ahora mismo no está hablando prácticamente que nadie. Nadie está hablando del volumen increíble que está teniendo los ETF de Bitcoin al contado, y creo que es de bastante relevancia. Los flujos del ETF ayer fueron positivos por 422 millones de dólares. BlackRock ganó 260 millones de dólares. Fidelity ganó 61 millones de dólares, es decir, que compró 61 millones de dólares en Bitcoin. ARK Invest pues compró 29 millones de dólares. Banker compró 22 millones de dólares e Invesco compró 20 millones de dólares. El precio volvió a bajar a los 62 mil dólares y ahora se sitúa, eso no nos interesa. Los ETF están acaparando todas las monedas disponibles. Los ETF están acaparando todas las monedas posibles. Ya te lo he dicho y ya te lo he comentado en diferentes ocasiones, que los ETF de Bitcoin al contado van a hacer todo lo posible para acaparar tu Bitcoin, ya sea por activa o por pasiva, ya sea manipulando el precio para comprar cuando tú estás teniendo miedo, o ya sea simplemente aprovechar todas esas monedas que nos ha dejado dentro del mercado Alemania para ellos comprarlas. Ahora solo están esperando a la distribución de Mt. para comprar todo el Bitcoin que llega al mercado por parte de Mt. Kraken anunció que lo suyo será entre 7 y 14 días que empezarán pues a liquidar todo su Bitcoin que tienen por parte de Mt. Y aquí se puede ver la gráfica, al igual que por aquí nos dejan simplemente los resultados de cómo el ETF está siendo uno de los mayores ETF en toda la historia en tener un volumen en tan poco tiempo tan alto. Hablamos que el ETF de Bitcoin al contado de los Estados Unidos ha sido uno de los mayores ETFs durante toda la historia de los mercados financieros, que ha tenido un volumen tan alto en un periodo de tiempo tan corto. Eso es importante porque de aquí podemos sacar muchísimas conclusiones, como que por ejemplo los ETFs de Bitcoin, al igual que Bitcoin, las criptomonedas, están siendo muy atractivos para los inversores institucionales, para esa gente que tiene muchísimo capital, ya sea pues a nivel institucional, ya sea pues a nivel personal, hablando de ballenas en concreto. Pero realmente hay que entender lo importante que es ser consciente de que los ETF de Bitcoin al contado dentro de los Estados Unidos han sido los ETF que más volumen han comercializado en un periodo de tiempo reducido en comparación con otros ETF durante toda la historia. Los ETF de Bitcoin están en un modo de 2 pasos hacia adelante, después un paso hacia atrás. ¿Entiende esto? Están 2 pasos hacia adelante, después un paso hacia atrás. Esto implica que mientras los ETF estaban liquidando algunas posiciones, como vimos mediante el mercado bajista, ahora han dado 2 pasos para adelante. Dan un paso para atrás para alertar, llámalo X, y luego dan 2 pasos para adelante. Implica que están avanzando unas cifras gigantadas. Más de 300 millones de dólares ayer y 1.000 millones de dólares durante toda la semana. 1.000 millones de dólares que han entrado a los ETF de Bitcoin al contado en el cómputo global de todos los ETF. El total neto hasta la fecha es la cifra más imparcial en todo esto. Ha superado pues más de 16.000 millones de dólares por primera vez. Nuestro cálculo estimado para los primeros 12 meses fue entre 12 y 15.000 millones de dólares, por lo que ya tenemos claro que faltan 6 meses. Ellos habían estipulado que podrían llegar a los 15.000 o 12.000 millones de dólares, y ya vamos por 16.000 millones de dólares dentro de los ETF de Bitcoin al contado. Como te he dicho en reiteradas ocasiones y hacía tiempo esto, sí que no te lo decía, es que los ETF de Bitcoin al contado están rompiendo todas las expectativas de los mayores analistas. Muchos analistas decían que podríamos llegar pues a final de año con 15.000, como podemos ver por aquí nos dicen 12.000, 30.000, y ya vamos prácticamente
solamente 7 meses del año desde que se listaron los ETF de Bitcoin al contado y llevamos 16.000 millones de dólares en Bitcoin actualmente. Esto implica que si sigue esta fase exponencial, ellos van a acaparar una parte increíble de todo el Bitcoin que hay en circulación. Y si ellos quieren acaparar una parte increíble de todo el Bitcoin que hay en circulación, significa esto de que Bitcoin en el largo plazo tenderá a aumentar de valor porque esta gente maneja tanto capital que no estará comprando un activo de una forma tan agresiva para que en el largo plazo tienda a irse a cero. Este activo, como ya te he explicado, ya sea por su análisis fundamental, ya sea por su análisis cíclico, ya sea por todo lo que representa Bitcoin, tiene ahora mismo la capacidad de multiplicar su valor por varias X cuando lo miramos al menos en el mediano e incluso largo plazo. Hablamos de la época donde nos encontramos, de este cuarto ciclo y lo que viene a continuación para todo el sector de las criptomonedas en líneas generales. Hay que ser consciente de todo ello y realmente pues entender cómo también Larry Fink está siendo muy optimista con Bitcoin. Que Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que BlackRock es considerado los dueños del mundo y que su CEO esté siendo bastante optimista con Bitcoin implica que realmente está moviendo mucho capital, está moviendo mucha atención para este activo, el cual, si nos lo está diciendo en esta época donde Bitcoin está por debajo de su máximo histórico y tenemos un año de desarrollo alcista, mientras los ETF están comprando de forma agresiva, significa que tenemos que unirnos a toda esta ola antes que lleguemos tarde y ellos hayan acaparado la mayor parte del pastel y nos dejen a nosotros la última parte. Como siempre digo, yo la última parte del pastel no la quiero, se la dejo a otro. Yo nunca voy a coger la última parte del pastel y tampoco voy a conseguir comprar la primera parte porque sé que es muy complicado, pero al menos intentaré coger una porción bastante asequible en el momento perfecto para luego, cuando llegue esa última parte del pastel, yo no comprar, sino yo vender mi Bitcoin a esa gente que quiera esa última parte del pastel. Así es como hay que mirar el sector cripto. Míralo como lo están mirando los inversores institucionales actualmente. Hablando de noticias fundamentales que están llegando también por parte de los ETF y de los Estados Unidos, es la próxima semana que viene la aprobación del ETF de Ethereum al contado, el cual se espera que se aprueben 3 ETF, pero también hay estimaciones de que al mismo tiempo se puedan aprobar los 8 ETF de Ethereum al contado. Ya sabemos lo que sucedió dentro de enero cuando se aprobaron los ETF de Bitcoin al contado, que se aprobaron todos juntos. Y esa aprobación semanas posteriores hizo que Bitcoin subiera de forma muy parabólica gracias a todo el flujo de capital que hubo hacia los ETF de Bitcoin al contado, y eso mediante oferta y demanda hizo que Bitcoin subiera hasta máximos históricos cercanos a los $74.000. Ahora no creo que entre tanto capital al ETF de Ethereum al contado, pero que no entre tanto capital al ETF de Ethereum al contado no implica que no pueda subir de valor de forma agresiva. Sí que va a subir de valor de forma agresiva semanas posteriores o cuando el tiempo y el mercado lo diga, porque realmente hay que comparar la capitalización de Bitcoin con la capitalización de Ethereum. Aunque llegue al menos una cuarta parte o una quinta parte de todo el capital que llegó al ETF de Bitcoin al contado en su momento, que entre tan solo una quinta parte de ese capital al ETF de Ethereum al contado, va a ser que Ethereum pueda subir cuando el mercado lo determine de forma agresiva, por lo que te explicaba ahora mismo de la capitalización que tiene Bitcoin comparada con la capitalización de mercado que tiene Ethereum. Esto es muy relevante y estaremos presentes. Ahora, cuando ya hablamos de las altcoins, hay que ser conscientes de cómo yo me fijo para comprar una altcoin. Antes de explicarte cómo yo me fijo para comprar una altcoin, hay que también entender el contexto actual de la capitalización de mercado de las altcoins. Esto es la capitalización de todas las altcoins excluyendo a Bitcoin y a Ethereum. Y lo interesante es que yo la verdad que me alarmé bastante cuando vi esta ruptura por la parte inferior de este nivel, que era muy importante y marcaba pues la tendencia alcista para la capitalización de mercado de las altcoins, pero agradecidamente conseguimos volver a meternos dentro de este rectángulo de lateralización, dejando intacta este mercado alcista o este movimiento alcista a nivel técnico para las altcoins, lo que implica que ahora mismo nos encontramos en niveles bastante interesantes, respetando bastante bien el soporte en este gráfico, que realmente es muy importante y tenemos que tenerlo muy presente, porque desde estos puntos, desde los puntos donde nos encontramos, al menos hasta la siguiente resistencia, tenemos una revalorización de prácticamente un 10% o incluso podríamos hablar de un 15%, pero que comparándolo con el máximo que tuvimos en la capitalización de mercado de las altcoins en 2021, hablamos de que todavía tenemos un 100% aproximadamente por delante, lo que implica que la capitalización de mercado todavía se encuentra en cifras inferiores a donde estuvo en el 2021, y que es obvio que las altcoins, al igual de que Ethereum va a llegar a máximos históricos tarde o temprano, las altcoins también, las que tengan mucho potencial
potencial nos dejarán nuevos máximos históricos y sobre todo esas que se están listando hace muy poquito tiempo y que tienen unos fundamentos muy fuertes también tendrán movimientos con varias X por delante. Entendido todo ello, como te quería decir, yo a la hora de comprar unas altcoins, pues en estos puntos me centro, en los puntos actuales del mercado me centro en dos valores muy importantes, dos valores que se centran simplemente en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo siempre me centro, como te he recalcado y sigo haciendo, en que cuando el mercado tiene movimientos bajistas con fuerza, me centro en esas altcoins que rebotan con más fuerza el movimiento bajista que han tenido. Eso en el corto plazo. Y luego eso lo acompaño con que en el largo plazo ese mismo proyecto me esté dejando pues un análisis técnico interesante, que esté teniendo pues un gráfico interesante, que esté teniendo un movimiento bastante interesante dentro de su gráfico, que no solo en el corto plazo me esté dejando un rebote considerable en comparación con otros proyectos, sino que también cuando hago una vista más amplia del gráfico puedo observar que está en puntos considerables para hacer compras progresivas. Entendido todo ello, quiero pues centrarme en las últimas narrativas que han tenido movimientos parabólicos, que son las que realmente pues han dejado rebotes considerables ahora mismo del sector cripto. Y en este caso parece que la que mejor rendimiento ha tenido han sido los tokens de inteligencia artificial. Se puede observar por aquí como dentro del sector, dentro de los sectores en esta última semana, el sector o la narrativa que mejor rendimiento ha tenido pues ha sido la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que ha sido la segunda narrativa que mejor desempeño ha tenido en esta última semana? Pues obviamente las meme coins. Como siempre, las meme coins han liderado este ciclo alcista y bajo mi opinión y también basándonos en los análisis en todas las líneas generales del sector cripto, se puede observar que las meme coins parece que seguirán predominando y dominando lo que llevamos de este ciclo alcista, y eso que ya te he explicado en diferentes ocasiones, que te lo he dicho ya, pero realmente este vídeo solo es un resumen de todo lo que te vengo explicando en diferentes ocasiones, porque el sector cripto apenas ha cambiado. Solo tienes que entender que se sigue moviendo todo con la misma dinámica, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental, y todavía no hemos visto esa entrada masiva de inversores retails, que lo primero que harán esos inversores retails, esos inversores que no tienen tantos conocimientos sobre el sector cripto, será meter gran parte de su capital en las meme coins. Entonces nosotros tenemos que intentar adelantarnos a esa gran parte de capital que va a entrar a esas meme coins. Y una meme coin que yo creo que va a entrarle mucho capital va a ser, como no, Pepe Coin. Pepe Coin actualmente ha tenido un rendimiento increíble de rebote después de todo el retroceso que ha tenido. Hablamos desde que desde el 14 de junio ha alcanzado un 50% de revalorización de su precio. Un 50% de rebote. Aquí está el claro ejemplo de lo que te decía. Cuando en el corto plazo tenemos un rebote bastante fuerte y en el largo plazo podemos encontrar también un gráfico bastante interesante. En este caso tenemos una meme coin que, como te digo, ha tenido un desempeño espectacular, y aún así en estos niveles, incluso si llegamos a tocar este soporte por esta parte inferior, considero que Pepe está ante puntos considerables, sobre todo porque si ha tenido un desempeño de un 50% en tan solo 2 días, implica que si el mercado tiende a tirar, ya sea en el mediano o incluso en el corto plazo, cuando tenga que tirar, estos puntos son bastante considerables para comprar. Te decía que los puntos por aquí eran los mejores puntos para comprar, pero todavía en estos puntos nos encontramos ante cifras considerables, entendiendo el potencial que tiene esta moneda y toda la capitalización que está, todo el capital que está todavía por llegar por parte de sus inversores retails, que estoy seguro que muchos comprarán Pepe. Entonces tienes que entender que se encuentra ante cifras considerables. Otra que engloba pues a todas las meme coins y que ha tenido un desempeño bastante espectacular, hablamos un rebote en el corto plazo y que también hablamos cuando miramos en el largo plazo, se ve un gráfico bastante considerable, es, como no, Solana. Solana ha tenido un desempeño que, si no recuerdo mal, también bastante agresivo. Vamos a ver cuánto aumentó Solana desde que llegó a ese mínimo de los $123. Actualmente un 35% positivo, y bueno, actualmente no, al máximo que hemos tocado un 35%, 36% aproximadamente, y después de este retroceso que hemos tenido pues estamos cercanos al 30% aproximadamente. Aquí tienes otro claro ejemplo de un gran proyecto a nivel técnico, a nivel fundamental. A nivel técnico pues podemos observar que tiene un desempeño, un rebote bastante fuerte, y que si ampliamos el gráfico para verle una perspectiva pues más macro, se puede observar como su tendencia también es alcista. Estos son los dos factores en los que yo me fijo para saber si el proyecto tiene capacidad de explotar a nivel técnico en el largo plazo, y sobre todo también cuando vemos que realmente Solana es, como te digo, la blockchain que lidera pues las meme coins. Y como sabemos, las meme coins han sido durante esta semana la narrativa número 2 que mejor desempeño ha tenido. Luego me centro en otro proyecto de RWA que también tiene un análisis técnico bastante interesante. En este caso hablo de Pendlet. Ha tenido una revalorización, un rebote después de esta caída también bastante fuerte. Hablamos desde que llegamos al mínimo hasta cifras actuales, un rebote de un 45%. Hablamos de escasos días, un rebote de un 45% en menos
menos de una semana. Eso es una auténtica barbaridad, y luego cuando miramos el gráfico en una perspectiva pues más macro podemos observar cómo la tendencia es claramente alcista, lo que son factores a tener en cuenta para entender que estas cifras actuales son buenas para comprender que este gráfico todavía se podría desempeñar de una forma más positiva y que si llegamos a máximos históricos nos estaría dejando ahora mismo un 65%, pero es que estas cifras, entendiendo el punto donde nos encontramos de este mercado alcista, son todavía muy optimistas. Si este mercado alcista, al igual que esta subida, se sigue confirmando, podríamos tener todavía cifras en estos niveles bastante considerables para Pendlet. No tienes que meter tu casa en estos proyectos de forma agresiva y todo el mismo día. Simplemente tienes que comprar, como ya te he explicado en diferentes ocasiones, de forma progresiva, entendiendo que esto no es un consejo de inversión, sino yo te hablo de mi experiencia. Y mi experiencia me ha venido dando durante todos los años que la mejor forma de comprar criptomonedas es intentar promediar mi coste medio de compra. Así, al igual que este proyecto de RWA que es Pendlet, tengo otro que, como no, es Ondo. Ondo ha tenido también una revalorización después de la gran caída, pues aproximadamente hasta máximos que hemos tocado un 33% y en cifras actuales de un 26%. Una subida bastante fuerte y que ahora se ha topado, mejor dicho, con esta línea de tendencia bajista, a la cual hemos ido a retestearla y no la hemos conseguido superar. Vamos a ver si Ondo nos puede dejar un movimiento para intentar superar esa línea de tendencia alcista. Por el momento lo mismo pasa con Ondo. Vemos el gráfico, al menos en el corto plazo, con un gran rebote, y si nos centramos en el largo plazo se puede observar más de lo mismo, una tendencia clara alcista, lo que implica que estamos ante un proyecto que forma parte de una narrativa muy fuerte y que a nivel técnico también forma parte de unos análisis bastante interesantes y considerables para ver a Ondo en cifras superiores de dónde se encuentra. Luego ya quiero centrarme pues en enseñarte este tweet que nos ha dejado Alex Becker para que entiendas también que no podemos infravalorar otras narrativas que sí tengan unos fundamentos fuertes, como en este caso proyectos que no han tenido rebotes considerables porque la gente lo ha subestimado pensando que todo se centra en meme coins y proyectos que no tengan simplemente fundamentos. Y por eso hemos visto como muchos proyectos como el que te voy a enseñar a continuación han tenido retrocesos bastante fuertes, pero que esto implica que estos retrocesos hayan sido pues por esa infravaloración que ha dejado la gente sobre esos proyectos que sí tienen unos análisis fundamentales increíbles. Esto implica que a lo mejor esos proyectos que sí tienen análisis fundamentales increíbles todavía les quede su movimiento parabólico porque se encuentran en cifras muy infravaloradas, ya que tanto su análisis técnico como también su análisis fundamental, por ser un proyecto que está infravalorado, se encuentra en cifras considerables. Lo que podría implicar esto, que proyectos que tienen análisis fundamentales, que tienen fundamentos fuertes, podrían dejarnos varias X porque se encuentran infravalorados y la gente se ha centrado única y explícitamente en proyectos que no tengan ningún fundamento, como son las meme coins. Durante la temporada de las memes, todos adoptaron esta actitud pesimista totalmente exagerada sobre las criptomonedas de utilidad. Adoptaron una actitud pesimista sobre criptomonedas de utilidad, criptomonedas que tengan fundamentos. Hay todas estafas de cualquier forma, la utilidad falló, no sé qué. Debido a esto estamos ante algunas infravaloraciones más salvajes de las microalternativas antes de un gran repunte. Innumerables monedas de 9 cifras están en capitalización de mercado de 5 a 10 millones. Innumerables proyectos que tienen muchísimo potencial y que tienen también una utilidad se encuentran infravaloradas en comparación a todo lo que están demostrando y aportando al sector cripto. Y una de ellas es, como te comenté en un vídeo hace muy poquitos días, Room. Room personalmente pienso que es un proyecto que sí tiene muchísima volatilidad, tiene una volatilidad increíble, pero que esta volatilidad es tanto positiva a la baja como positiva al alza. Si te fijas, Room no ha tenido una revalorización pues tampoco fuerte después de todo el retroceso. Hablamos de que Room tuvo un retroceso cuando miramos su gráfico semanal desde mayo hasta su mínimo que tocó este nivel por la parte inferior, este soporte por la parte superior, mejor dicho, de un 57%. Y actualmente pues ha tenido una revalorización desde ese mínimo pues aproximadamente un 36%. No se encuentra nada mal, pero sí es cierto que si Room simplemente viene a tocar de nuevo esos máximos locales desde estos puntos, ya nos estaría dejando un 200%, y estamos hablando de un proyecto que tiene una utilidad muy buena, la cual te la destripé en el vídeo que te enseñé hace escasos días, que te lo voy a dejar por aquí. Te animo a que vayas a ver ese vídeo donde te explico por qué Room es un grandísimo proyecto y por qué en esta cifra se encuentra en puntos considerables, porque es un proyecto, un protocolo que tiene mucha volatilidad su token, pero que tiende a aumentar de valor por un fundamento que aporta al sector cripto, una utilidad que te aporta a ti, me aporta a mí y también aporta a las grandes instituciones. Te dejo el vídeo por aquí para que vayas a verlo y aproveche todo el movimiento positivo que nos podría dejar gracias a la utilidad que tiene Room. Espero que hayas entendido este vídeo, te haya gustado, y si es así, pues ya sabes, regálame un like aquí debajo y suscríbete. Nos vemos pronto. Adiós.